Te explico en este vídeo cuándo y por qué tomar medicación para unos vértigos y mareos. Porque la medicación, en estos casos, es un arma de doble filo, un arma muy potente, pero que tiene doble filo. Es decir, es muy eficaz en el momento que tú lo vas a usar, pero tiene sus efectos secundarios y sus problemas si lo usas demasiado. Y te lo voy a explicar en este vídeo. En primer lugar, decirte que los vértigos se producen como una manifestación de ansiedad. Es como una forma en la que tu organismo está expresando que está con el sistema nervioso saturado. Te lo voy a explicar mediante un vídeo que se basa sus conceptos en los de la medicina oriental. Esta medicina oriental nos dice que cada órgano y cada víscera tiene una serie de emociones que lo alteran. En este caso vemos que la crispación, el estrés, la amargura, los disgustos, junto con una alimentación inadecuada, pues por ejemplo el chocolate, el café, hay más alimentos, pero principalmente el chocolate y el café. Bien, estas emociones y estas alimentaciones van a alterar, van a perjudicar o desequilibrar concretamente a la vesícula biliar. Según la medicina china, esta vesícula biliar se altera por estas emociones. No estoy hablando de una enfermedad, pero sí de un desequilibrio, de una alteración. Esta alteración va a tener sus consecuencias, va a generar una serie de síntomas, de indigestiones, de náuseas, pero uno de los síntomas que produce esta alteración de la vesícula biliar es el aumento de tensión, la contractura refleja de una forma involuntaria de los músculos de la nuca. Y esta alteración, este aumento de tensión en los músculos de la nuca va a repercutir en una falta de riego, en una disminución del riego hacia el cerebelo, que es un órgano del equilibrio, y hacia el oído interno, que es el otro órgano del equilibrio. Y esto es lo que nos va a producir el mareo, la inestabilidad, ese aturdimiento propio de este proceso tan molesto. Entonces, entendiendo cuál es el proceso, cómo se forma, de dónde vienen estos vértigos y mareos, vamos a entender, te voy a explicar el por qué es mala medicación. Y tienes que entender esos pasos, que el mareo y el vértigo es una forma en la que tu cuerpo se está quejando de que tiene un exceso de ansiedad. Por ejemplo, como has visto en el vídeo, por amargura, por disgustos, muy frecuente. Yo veo muchos problemas de vértigos y mareos en personas que se les ha muerto un pariente tiempo atrás, o han tenido un divorcio, una discusión familiar. A veces puede ser simplemente la crispación del estrés diario, que estás saturado, junto con la alimentación. Pues bien, cuando te da este mareo consecuencia de este proceso, la medicación, que se suele dar para estos problemas, el Dogmatil fundamentalmente, o el Torecan, es muy eficaz, porque son medicamentos, sobre todo el Dogmatil para el sistema nervioso, antiguamente se usaba como un antipsicótico. Entonces lo que te hace es cortar ese tipo de avisos. De alguna forma tapa el problema. Tú sigues teniendo la misma amargura, el mismo disgusto, el mismo estrés, pero el cuerpo no lo puede expresar en forma de tensión en la nuca y de mareo. Es cómodo, evidentemente, para ese primer ataque de mareo, de vértigo que te puede dar, consecuencia de este estrés, es un medicamento muy eficaz, muy rápido y por tanto es muy cómodo, y encima es hasta barato. Entonces, si este problema se te da esta primera vez o de forma muy esporádica, pues puede estar bien, es cómodo tomar esta medicación, no pasa nada por tomarla. Pero si el problema por el cual se te da este vértigo mareo está arraigado, es un trauma antiguo, es un disgusto no superado, la muerte de un familiar en la cual te está costando hacer el luto, si tú tomas un medicamento se te va a quitar el mareo, pero en cuanto deja de hacer efecto este medicamento, el mareo va a volver, la sensación de aturdimiento, de inestabilidad, de tensión en la nuca, de estómago revuelto, va a volver. ¿Por qué? Porque no has solucionado el problema. Diríamos que el medicamento te da un paréntesis para ver si tú terminas de superar este problema. Pero si no es así, si el problema sigue persistiendo, en cuanto pase el efecto de la medicación, el problema va a volver. Y volverás a tomar otra pastilla. Se te volverá a quitar. Y así haremos, de forma repetitiva, se irá reproduciendo este proceso. Cuanto más medicación tomes, a lo largo del tiempo, los mareos van siendo, diremos que tu cuerpo te va a avisar de una forma menos intensa, pero el problema va a persistir ahí. Se te van a cronificar los mareos. Se van a cronificar en parte por culpa del medicamento, porque el medicamento te lo ha puesto tan fácil que de alguna forma no te está facilitando hacer ese luto o digerir ese problema, con lo cual va a facilitar que el problema se enquiste, se cronifique. El problema cronificado puede conducir, o tu médico puede acabar diagnosticándote de síndrome de Meniere, porque claro,
a esa pérdida de riego hacia el oído interno, además de mareo, con el tiempo te puede acabar produciendo pérdida de oído, incluso ruidos en el oído, que son los síntomas típicos del síndrome de Meniere. Y tu médico te va a decir que es que tienes un síndrome de Meniere y que no tiene curación, que te tienes que conformar. Y tal vez te dé un medicamento para aumentar el riego sanguíneo en la cabeza, cosa que no va a conseguir, porque el bloqueo de los músculos de la nuca, de las vértebras cervicales, producto de ese estrés, va a persistir. Es decir, la medicación a veces, cuando el problema se repite, te conduce a una cronificación que es muy perniciosa, porque no te está permitiendo solucionar el problema. La solución auténtica sería irse a solucionar ese problema, que vayas a intentar digerir ese problema, primero siendo consciente de él, porque mucha gente que tiene mareos no es consciente de que el problema realmente, su origen está en ese disgusto, en ese estrés, en esa amargura acumulada pues, por el problema que sea, ¿no? Como he dicho, por muertes, por divorcios. Si vas a ese problema, si lo contemplas como origen del problema, lo intentas digerir, pones todo tu esfuerzo en esa situación, junto con un tratamiento de plantas medicinales para la vesícula biliar, incluso con una terapia manual que pueda realizar tu fisioterapeuta a nivel de la columna cervical, entonces estos mareos de verdad se pueden solucionar. Yo te diría en resumen que solo utilices la medicación cuando el problema es muy puntual. La primera vez tal vez. Si el problema persiste y tiende a volver, la medicación no solamente va perdiendo eficacia, sino que va a ser un estorbo, una barrera para que encuentres la solución. Por tanto, te invito a que veas otros vídeos en esta temática sobre qué tratamientos de medicina natural puedes encontrar muy eficaces para estos problemas. Que remarcar o buscar en el problema emocional es fundamental, que también la alimentación tiene su papel y que puede irritarte más esa vesícula y provocar que tengas más mareos. Toda esta información la tienes aquí en tu portal de Fisioterapia Online.